del Hospital San Juan de Dios durante el periodo 2022 al 2024, secretario de Relaciones Públicas y Comunicación de la mesa directiva del Colegio de Psiquiatras de Jalisco AC, es socio activo de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, miembro de la sección de Literatura y Salud Mental de la Asociación Psiquiátrica de la Asociación Mundial de Psiquiatría y miembro de la línea de investigación en salud mental con la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene un diplomado en terapia cognitivo-conductual por el Instituto de Psicoterapia Cognitiva y un diplomado en trastornos del dormir por la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM. Le doy la bienvenida, doctor, por favor. Muchas gracias y buen día para todos. Gracias por estar aquí temprano. Me gustaría empezar con esta imagen. Aquí estamos el doctor Andrés González y yo, que fuimos compañeros de residencia de psiquiatría hace pues ya unos añitos, y alguna vez ¿traen el apuntado? Ok, gracias. Alguna vez el doctor Andrés y yo en la mañana, antes de dar consulta en el área de consulta externa de psiquiatría, normalmente manejamos muchos pacientes en la mañana, las guardias, no sé si te acuerdas, Andrés. Y alguna vez él y yo compartíamos, éramos vecinos de consultorio, y una vez el doctor Andrés, muy contento, me decía: me acaba de cancelar un paciente, muy contento. Y entonces yo vi mi agenda y le dije: a mí también. Estaba muy contento. Y después de un momento de silencio que nos estábamos viendo, me dice el doctor Andrés muy serio: creo que si nos da gusto que nos cancele un paciente es que no andamos muy bien. ¿Impresión diagnóstica? Hoy les voy a hablar un poquito del síndrome de burnout en el personal de salud. Ok, un poquito de antecedentes. ¿Sí se escucha bien ahí? Sí, ¿verdad? Un poquito de antecedentes. Bueno, el síndrome de burnout, o también conocido como síndrome de desgaste profesional, se empieza a describir a partir de los años 70, y Cristina Maslach y su colega Jackson en el 81 le dan la primera definición. La primera definición que se utiliza es, y es actualmente de las más aceptadas: desgaste mental y emocional debido a un estrés laboral sostenido a largo plazo y una percepción negativa acerca de las habilidades que tiene uno en el trabajo, ¿no? Y este síndrome se va a componer de otros 3 subsíndromes. Uno es el agotamiento emocional, otro es la despersonalización y la otra es la realización personal, que en este caso es falta de realización personal. Bueno, vamos a definir primero. Un agotamiento emocional es un conjunto de síntomas que lo podemos definir como una sensación de estar rebasado emocionalmente. Todo esto hay que aclarar y hay que recordar siempre que es todo asociado al trabajo, no tiene que ver con otro tipo de circunstancias. Entonces, me siento rebasado emocionalmente por el trabajo, no tengo energía, me siento cansado, me siento irritable, no tengo ganas de ir a trabajar, ojalá ya mañana sea fin de semana, etcétera, etcétera. Despersonalización es una percepción en la cual empezamos a perder, ahora sí que la parte humana de nosotros, ¿no? Empezamos a tener actitudes cínicas, actitudes distantes hacia con los compañeros, hacia con los pacientes. Entonces empezamos a tener actitudes típicas como, pues, si quieren, bueno, y si no, y si me corren, me están haciendo un favor. Y luego viene la falta de realización personal, que es cuando empezamos a darnos cuenta que nuestro desempeño ya no es el mismo que teníamos antes, que nos está costando mucho trabajo levantarnos por las mañanas, que nuestro desempeño pues ya no es adecuado, ya no es el óptimo, y entonces empiezo a darme cuenta cómo yo empiezo a caer. Y entonces mi autoconcepto empieza a ser más negativo, me baja la autoestima, tengo una sensación de que no estoy logrando lo que yo quería, de que no estoy satisfecho con lo que soy ahora, incluso puedo sentir como que perdí capacidades que anteriormente tenía, y entonces esto empieza a mermar en general mi desempeño, ¿no? Estas etapas son asincrónicas, no tiene que pasar una u otra en orden, no es como en el duelo, ¿no? Pero pueden parecer, y a unos nos puede afectar en mayor medida que otros en ciertas áreas, dependiendo de muchas características y factores, ¿no? Entonces, en cuestión de la epidemiología, pues sabemos que el burnout nos puede dar prácticamente a cualquier persona que trabaje,
pero vamos a orientarle un poquito más la plática al personal de salud, o en este caso al personal que atendemos salud mental. En un metaanálisis, por ejemplo, se encontró que el personal médico puede tener burnout hasta en un 30% o incluso más. En la época de COVID-19, pues hubo factores agregados a los que ya de por sí hay normalmente, como puede ser el aislamiento, jornadas extendidas, lugares de trabajo. En este caso, pues había muchas muertes todo el tiempo, ¿no? El riesgo de infección, que una infección letal. Y pues bueno, el personal sanitario en general es vulnerable, pero en particular el personal que atiende salud mental también lo es, ¿no? Dentro de los factores de riesgo, esto es muy importante tenerlo en mente porque nos va a servir mucho para ir entendiendo a partir de aquí la plática, ¿no? Hay muchísimos factores de riesgo que seguramente ustedes ubican muy bien. Vamos a platicar, por ejemplo, de la sobrecarga laboral, cuando no me pagan lo suficiente, cuando siento que lo que me pagan no va acorde a mi grado de estudios, cuando siento que no me están capacitando lo suficiente, que no me siento que con los conocimientos que tengo puedo desempeñar adecuadamente mi trabajo, por ejemplo. También es importante cuando no hay suficiente personal para cubrir un área, eso es muy importante porque también puede afectar. Cuando hay altas demandas o altas cargas de trabajo, ya sea horarias o de cantidad de trabajo acorde al puesto de la persona, cuando la persona lleva pocos años ejerciendo o también lleva muchos años ejerciendo, también es variable. Otro muy importante, por ejemplo, y este a mí me llamó mucho la atención en lo particular cuando lo empecé a estudiar, que es las personas sin compromiso. Uno pensaría que como está soltero a lo mejor tiene menos riesgo de burnout, ¿no? Pero parece que en algún momento el tener hijos puede ser un factor protector, ya lo iremos platicando por qué y de qué manera, ¿no? Y pues bueno, entre muchos otros factores, ¿no? Ok, dentro de los síntomas que podemos esperar con el agotamiento físico y emocional puede ser la fatiga, puede ser el insomnio, podemos tener síntomas de depresión, síntomas ansiosos, problemas cognitivos. En el área de despersonalización, por ejemplo, pues tenemos pérdida del placer o del gusto por hacer cosas, sensación de pesimismo, aislamiento de las personas y podemos tener apatía, falta de esperanzas, irritabilidad y baja autoestima. Ok, ¿por qué vamos a hablar de burnout en este congreso? De alguna manera está relacionado porque el burnout puede llegar a ser comparado, puede llegar a tener síntomas que se comparten con una exposición empática continua que podemos tener con los pacientes y esto desencadena, por ejemplo, un fenómeno como el trauma vicario o fatiga por compasión. En este caso, pues pueden coexistir, se combinan de alguna manera porque son síntomas desarrollados a partir del contacto que tenemos atendiendo pacientes de salud mental, ¿no? Entonces, nada más que haya algunas diferencias. Vamos a hablar un poquito de los conceptos para entenderlo un poco mejor. En caso del trauma vicario, que muchas veces se maneja como un sinónimo de alguna forma, es una transformación cognitiva o emocional por exposición empática constante y continuada a un material traumático. Y en este caso, cuando hablamos de trauma vicario, podemos aterrizarlo un poquito con síntomas que incluyen del trastorno de estrés postraumático. Para poderlo diferenciar un poquitito más, para que sea un poquito más sencillo de diferenciarlo, por ejemplo, de burnout, en el burnout tenemos factores organizacionales o están meramente asociados al trabajo y en el caso del trauma vicario o la fatiga por compasión es más bien a historias traumáticas que tenemos durante la consulta. En el caso de los síntomas, pues lo que ya habíamos mencionado en burnout y en el trauma vicario, cambios en creencias o podemos tener reexperimentación de los síntomas y en la fatiga es prácticamente muy similar a burnout, solamente que es por un agotamiento, por una empatía constante con historias traumáticas o desgastantes, ¿no? Entonces es importante comprender este solapamiento que se puede tener entre los síntomas porque podemos o necesitamos más bien realizar intervenciones un poquito más precisas que también abarquen de alguna manera una estrategia orientada también para detectar síntomas de trauma porque también pueden ir acompañados. Entonces el burnout en salud mental no es solamente hablar de cansancio por el trabajo, también tiene que ver con una compleja interacción entre organización, emoción, trauma y cuidado. Ok, vamos a hablar un poquito del diagnóstico. En general, el diagnóstico de burnout es clínico, es mediante las preguntas, mediante la entrevista clínica, pero nos podemos acompañar, nos podemos apoyar de la clinimetría, es decir, de un cuestionario. Por ejemplo, puede ser
El que utilizamos en este caso, que es el estándar de oro, que es el inventario de Maslach de burnout, seguramente muy conocido por ustedes. Y pues bueno, es un inventario que consta de 22 ítems, son 9 tienen que ver con el agotamiento emocional, 5 están dedicados a la despersonalización y 8 son para detectar baja realización personal. Son 7 grados de frecuencia, van desde el nunca hasta el diariamente y se puede contestar en máximo 10-15 minutos con mucha calma. En cuestión de la calificación del Maslach, lo vamos a diferenciar de acuerdo a 3 niveles de burnout. Está el nivel alto, el nivel medio y el nivel bajo. Esos son los puntajes y entonces vamos a definir así tal cual como viene en el cuestionario, como se debe de hacer técnicamente en las instrucciones, es un agotamiento emocional alto, es decir, que esté por encima de 27, despersonalización alta, es decir, que esté por encima de 10 y una realización personal baja. La realización personal tiene que ser al contrario. Entonces tendríamos el síndrome de burnout como burnout elevado o burnout como tal de acuerdo a la escala, como agotamiento emocional alto, despersonalización alta y baja realización personal. Algo muy interesante que empezamos a ver cuando hicimos el estudio del que vamos a platicar ahorita es que hay un modelo de calificación del Maslach que lo hizo Golembowski y Monsenreider en 1988. ¿Qué pasaba, por ejemplo, si un paciente tenía despersonalización alta, alto agotamiento emocional, pero tenía medio o alta realización personal? Pues técnicamente no sería burnout, pero le falta un nivel para poder ya ser burnout. Entonces, ¿qué pasa con todos esos que tienen burnout? ¿Sería moderado, sería leve, sería...? Entonces, digamos, este sistema de calificación emplea más variables para poder incluir muchas más posibles respuestas y esas respuestas pueden aplicar para captar mayor cantidad de pacientes. Voy a tratar de, no sé si se alcance a ver, está un poquito chiquitas las letras, pero esta es la gráfica tal cual como tal. Y entonces tenemos, por ejemplo, todas las posibles combinaciones de respuestas y están asociadas a un nivel de burnout bajo, intermedio o alto. Y entonces vamos a captar mucha más cantidad de pacientes, lo cual puede dar resultados interesantes. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de la historia a nivel internacional del burnout. Por ejemplo, hay algunos artículos que hablan de que el burnout puede afectar hasta en un 10 a un 70% a las enfermeras y hasta un 30-50% a los médicos. En médicos residentes, por ejemplo, en Irlanda se han encontrado que hasta un 64% de los médicos residentes pueden llegar a tener síndrome de burnout y que incluso admitieron cometer algún error dentro del desempeño de su residencia. Y pues bueno, hay tasas reportadas en médicos residentes entre el 27 y 57%, hay porcentajes muy variables, pero pareciera que los médicos residentes suelen estar dentro de las estadísticas. Aquí hay algunos ejemplos de estudios a nivel nacional. Por ejemplo, en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez se encontraron, por ejemplo, niveles de burnout, bueno, no burnout como tal, pero niveles de agotamiento emocional elevado, baja realización personal, residentes de psiquiatría. En otro estudio también en el mismo Fray se encontraron niveles de agotamiento emocional moderado en un 80% de los residentes. En otro estudio, por ejemplo, en el psiquiátrico Morelos se encontró un burnout de 2.5%, no muy alto, pero pues bueno, sigue habiendo, ¿no? En otro estudio, por ejemplo, se encontró en el Hospital Psiquiátrico Morelos también un burnout del 67.5%, que es bastante alto en la población que manejaron. Se incluyeron residentes, médicos psiquiatras, personal de enfermería, psicología, asistencia médica, trabajo social, nutrición, prácticamente todo el personal asistencial. Y así podemos repasar algunos otros porcentajes en los cuales se han encontrado resultados más o menos similares. Entonces, el problema aquí es que pues, el burnout es un problema de salud laboral actual que puede predisponer a tener un trastorno mental ya de base, como puede ser una ansiedad o una depresión, y pues es de vital importancia poderlo detectar a tiempo, ¿no? Se nos ocurrió entonces hacer un estudio de investigación en el Hospital San Juan de Dios como parte de un proyecto de investigación que le llamamos la frecuencia del síndrome de burnout en trabajadores del hospital psiquiátrico. Prácticamente es el primer estudio que se hace de este tipo en el estado de Jalisco, donde se pueda valorar a todos los trabajadores del hospital. Se había hecho estudios similares a los que les presenté anteriormente en otros estados, pero en Jalisco, hasta donde sabemos, no se había realizado. Entonces, el objetivo principal pues, fue describir la frecuencia de síndrome de burnout en todos los trabajadores del hospital
y posteriormente pues detectar variables sociodemográficas, hacer comparativa con otros estudios y pues al final que no queden estadísticas, simplemente hay que aplicar las cosas, proponer estrategias para empezar a cambiar todo esto. Y bueno, la justificación de este estudio pues fue simplemente que está habiendo una alta prevalencia del síndrome a nivel mundial. En 2019 hubo de alguna manera es una buena noticia que apoya el síndrome porque si recordamos pues en DSM-5 no viene descrito, pero ya en CIE-11 a partir de 2019 ya viene como síndrome de desgaste ocupacional, viene una definición, entonces tiene bastante fuerza el diagnóstico. Pues bueno, las consecuencias que ya sabemos, que hay abandono laboral, presentismo, ausentismo laboral, pobres resultados en el desempeño, entonces es importante pues detectar todo esto para empezar a poder ayudar a nuestro personal, ¿no? Tres cosas muy importantes, es un estudio original, es decir, es el primero que se hace de este tipo, al menos en el estado de Jalisco, nunca se habían evaluado a todos los trabajadores de todas las áreas, eso es algo muy, muy interesante que se logró. Fue factible gracias a que el mismo hospital nos permitió poder acceder a la información, como ustedes se imaginarán, pues pueden ser datos muy sensibles que pueden de alguna manera pues poner en tela de juicio algunos detalles y pues esto fue un gran avance y un gran apoyo de parte del Hospital San Juan de Dios para poder hacer el estudio. Y pues la importancia, cuando yo estaba en mi residencia del hospital, en psiquiatría, pues la rotación de personal era impresionante, o sea, veías un día a un enfermero, a las 3 semanas ya no estaba, después al siguiente mes había otro personal y en los 2 meses ya no había nadie, entonces una rotación constante de personal llamaba mucho la atención y pues no había como que muchas explicaciones, ¿verdad? Entonces, desarrollamos un estudio transversal, descriptivo, en el cual nuestro universo fue prácticamente todo el personal del Hospital San Juan de Dios adscrito a la nómina, es decir, los que están en nómina entraron, los que no estaban en nómina no entraron, y abarcamos desde la parte asistencial, que es médicos psiquiatras de base, residentes de psiquiatría, nutriólogos, psicólogos, trabajo social y enfermería, ¿no? Que es nuestra principal población. Y en el área administrativa nos fuimos desde la persona de intendencia, los de cocina, los de ropería, los administrativos, hasta la que sea más alta, ¿no? El director del hospital, los de recursos humanos, etcétera, etcétera. Y pues bueno, fue un estudio que hicimos en el Hospital San Juan de Dios, como les comentaba, y abarcó el periodo entre diciembre del 21 a diciembre del 22 aproximadamente. Perdón. Dentro de los criterios de selección, pues bueno, que fueran trabajadores activos en nómina, que fueran hombres y mujeres, que firmaran el consentimiento informado y pues que aceptaran de manera voluntaria entrar en el estudio, ¿no? Las personas que salieron del estudio pues fueron quienes decidieron no participar, quienes no completaron los cuestionarios y pues los que no estuvieran en nómina, por ejemplo, teníamos pasantes de servicio social, teníamos de otras áreas y pues eso los eliminamos del estudio, ¿no? Utilizamos un cuestionario mediante la plataforma de Google Forms y bueno, en este caso preguntamos 2 aspectos, unos fueron las variables sociodemográficas y la otra fue el inventario de burnout de Maslach. Así más o menos es como se vio cuando se los mandamos al personal como tal. Tuvimos un universo total de 170 trabajadores entre el periodo de diciembre del 21 a diciembre del 22 y pues bueno, clasificamos los resultados de acuerdo a 3 cosas. Uno es los que tuvieran burnout, de acuerdo a la definición que dimos hace rato. El otro es el grupo en riesgo, que era que tuvieran entre 1 o 2 subescalas positivas, pero no las 3. Y los asintomáticos es que no cumplían con ningún criterio. ¿Perdón? La anterior. Ahí. Sí. Y bueno, dentro de los resultados, aquí están. En general, de las 170 personas que evaluamos, el 10%, es decir, 17 personas tuvieron burnout. Dentro de todos estos pacientes, el 50% de la mitad está en el grupo de riesgo, es decir, no los clasificamos como burnout, pero tienen al menos 1 o 2 subescalas positivas. Y del 40% pues salieron limpios, por así decirlo. Y dentro de los que tuvieron síndrome de burnout, pues como medio podíamos haber esperado, los residentes fueron los principalmente afectados, posteriormente los enfermeros y hubo por ahí algún administrativo dentro del personal.
Y estos son algunos datos sociodemográficos interesantes que pudimos detectar en el estudio. Empezamos, por ejemplo, con la parte de la edad. Recordando los factores de riesgo, aquí se cumple uno de la parte de la estadística. Conforme iba empeorando el burnout, la edad se iba haciendo menor, es decir, entre más jóvenes son, más riesgo de burnout. En cuestión del estado de ánimo, se les preguntaba al inicio del cuestionario, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Y pues bueno, los asintomáticos, por ejemplo, la mayoría dijo que bien, los del grupo en riesgo también, la mayoría decía bien, pero la mayoría de los de burnout dijeron que andaban regular ese día, ¿no? Y bueno, en cuestión del grado máximo de estudios, también se cumple lo que comentábamos hace rato, que entre más grado de estudios, más riesgo de burnout, que puede tener que ver con mayores responsabilidades dentro de las actividades que tienen que desempeñar, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontramos que los asintomáticos, la gran mayoría son de nivel básico escolar, después vienen los de carrera técnica, que es en el grupo de riesgo, y finalmente la mayoría de los de burnout pues están entre licenciatura y un posgrado. En el tema de los hijos, que comentábamos hace rato también, curiosamente, los que tienen burnout, la mayoría no tienen hijos, y los que son asintomáticos, sí tienen hijos. Y uno pensaría, pues, está curioso, ¿no? Lo que dice la literatura o la posible explicación es que los hijos se convierten en un motivo de resiliencia, tus prioridades cambian y entonces, pues, resistes más, ¿no? En cuestión de las horas dormidas, pues prácticamente los tres grupos duermen entre 5 y 8 horas. Otros datos interesantes, el tiempo de los días laborales, los asintomáticos están entre 4 y 6 días, pero los que tienen burnout están con 8 personas, trabajan los 7 días, ¿no? Y en cuestión del horario, los tres grupos trabajan tanto en matutino como vespertino. Ok, y en cuestión del área laboral, pues como mencionábamos hace rato, el área asistencial es la más afectada, que tiene que ver con personal de enfermería, psiquiatría y residentes, ¿no? Hablando ya como tal de los más afectados, en este caso que fueron los residentes de psiquiatría, fueron en total 20 personas, de estos 20, 45%, es decir, 9 personas tuvieron como tal síndrome de burnout. De estos 20, 4 tuvieron 2 subescalas positivas y solamente 2 personas, que no sé si yo fui uno de ellos, porque en ese entonces estaba en la residencia, no tuvimos burnout. Espero haber sido uno de ellos. Y bueno, dentro de las subescalas más frecuentes están muy parejas las tres, pero la principal más afectada en los residentes fue el agotamiento emocional con 75%. Ok, esta parte es la más interesante del estudio, bueno, al menos a mí me parece la más interesante, porque es cuando aplicamos los porcentajes de acuerdo al sistema de calificación de Golembowski, que es cuando cambian los porcentajes. Cuando vimos los resultados, mi asesora de tesis, la doctora Clara aquí presente, me dijo, vimos y fue como, no, pues nomás 10%, ¿no? Esperábamos más porcentaje de acuerdo a la literatura. Pero cuando aplicamos el modelo de Golembowski, que toma más variables y más variabilidad de respuestas, pues entonces el 10% se sube a 30. Ya no son 17 personas, son 51. El moderado sube a 37.6%, o sea, 64 personas. Entonces, hay algunos estudios que también toman en cuenta para definir burnout desde moderado hasta alto. Entonces, si sumáramos estos porcentajes, pues entonces ya no es un 10%, y es un 67.6% de burnout, por lo que se intuye que son más de la mitad de los trabajadores, ¿no? con burnout. Entonces esa parte está pues más interesante. 55 fueron asintomáticos. Y pues bueno, este es un estudio importante porque pues como les comentaba, es un primer estudio que se hace de este tipo. Se aplicó en todos los trabajadores y pues bueno, los resultados del estudio, aunque no utilicemos el modelo de Golembowski, de todos modos entran dentro, válgame la redundancia, de la estadística planeada. Aquí vienen algunos estudios, no me voy a detener en estos, pero esta parte es importante. Revisando la literatura nos encontramos al escribir la discusión que los porcentajes estaban muy variables, ya fuera en Guadalajara, como en México, como en León, como en la India, como en China, todos los porcentajes de burnout eran muy variables, eran muy amplios y no entendíamos muy bien por qué. Ejemplo, en regional de Ameca, burnout alto 14%, luego nos vamos a Colombia 16%, luego nos vamos a
El IMSS de la zona metropolitana, 45.9%. Luego tenemos, por ejemplo, acá uno de la India en 3.9%. Entonces los porcentajes eran muy variables y no entendíamos bien qué pasaba, pero lo que sí encontramos es que en la metodología de todos los artículos que leímos jamás definen cómo calificaron el Maslach. No sabemos si tomaron moderado alto, no sabemos si tomaron los altos. Entonces nosotros lo que hicimos fue considerar únicamente la parte de alto, alto, bajo. Entonces nos da un resultado de 10%, y si quitamos dentro de los criterios de exclusión que no tuvieran una enfermedad de base como ansiedad, depresión, pues ese 10% baja a un 8.2%, que son nada más 14 personas, dentro todavía de la literatura. Entonces, esa es la parte interesante, que si utilizamos, por ejemplo, el modelo de Golembowski, podemos incrementar los niveles de burnout detectados. Digo, ¿de qué nos sirve detectar más? Pues si detectamos más, tenemos más oportunidad de hacer una intervención más pronta, desde que están en moderado. ¿Para qué nos esperamos a que el paciente esté, bueno, que el trabajador esté a punto de renunciar, si lo podemos captar desde mucho antes, ¿no? Entonces, pues bueno, es un tanto incierto. Dentro de las conclusiones, pues fue un nivel de burnout reportado similar a los porcentajes presentes en la literatura. La edad es un factor de riesgo inversamente proporcional, como comentábamos ahorita. Los empleados que trabajan turnos mixtos, pues específicamente los residentes, ¿no?, que hacen horario de guardias, y pues presentan mayores índices de burnout en comparación con otros trabajadores que tienen un turno fijo. Como era pues de esperarse de alguna manera, el personal con mayor grado académico son los que tienen mayor índice de burnout. El tema de la antigüedad laboral parece ser que es un poco ambiguo, porque cuando estás dentro del primer año parece ser un factor de riesgo, pero vas aumentando y ya no, pero después conforme va avanzando el tiempo también se vuelve un factor de riesgo. Entonces está un tanto interesante. Y pues como platicábamos, el personal asistencial, y en este caso los residentes, pues fueron los de mayor riesgo. Los residentes presentan un montón de factores de riesgo. Por ejemplo, pues tienen la edad joven, no tienen hijos, bueno, muchos no tienen hijos, tienen una carga de horario elevado, turnos rotatorios que los hacen en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, un mayor grado de preparación académica, pero todavía en una etapa de formación, pero ya están a cargo de las responsabilidades de un hospital. Entonces eso mete bastante estrés en su momento, ¿no? Entonces se requiere realmente de un consenso. Esta es la propuesta de nosotros sobre la metodología de calificación del Maslach, para que sea algo unificado y pues no haya tanta discrepancia en los porcentajes. Y obviamente para aplicar todo esto la propuesta es: empresas e instituciones tienen que diseñar un sistema de captación de pacientes, de trabajadores vulnerables, donde se considere el riesgo moderado y alto. Para los moderados, pues hacer una intervención breve, y a los altos, pues ya empezarlos a tratar como se debe de hacer. Y ¿tengo tiempo todavía? Sí, les alcanzo a compartir algo importante. Ya terminé con la ponencia. Esto es una cosa que quería yo compartir. Le estamos dando seguimiento a este estudio, no se quedó nada más en el San Juan de Dios. Pues nuestro equipo de investigación, la semana pasada regresamos de Bogotá, Colombia, porque estamos haciendo este estudio, pero a nivel Latinoamérica, por parte de la misma Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Este es el cartel, es un cartel pues de investigación como tal. El estudio es muy similar, solamente que en esta ocasión estamos nada más evaluando a los principales afectados del personal anterior, del anterior estudio, que es pues los residentes de psiquiatría, los psiquiatras y los enfermeros. Entonces está muy interesante el estudio, porque vamos a abarcar varios países de Latinoamérica. Este es el equipo de investigación. Está aquí el doctor Agustín, aquí presente. Esta es la doctora Clara, su servidor, y la doctora Carla Bravo, que es la residente que está a cargo del protocolo de investigación. Ahorita está de viaje, anda de vacaciones, pero ella también es parte del equipo. Está muy interesante porque la N, o sea, nuestra población va a ser bastante grande. Calculamos aproximadamente, puede variar, pero entre unos 943 personas aproximadamente, entre psiquiatras, residentes y enfermeros, a lo largo de las diferentes sedes de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios que tienen personal de psiquiatría. En este caso vamos a abarcar Colombia. Nosotros nos fuimos a la clínica de Nuestra Señora de la Paz en Bogotá, que es la que tiene mayor cantidad de personal. Bolivia tiene 2 sedes, Argentina tiene una sede, Chile tiene otra, la de México nuevamente, otra en Ecuador y otra en Perú. Y pues bueno, estas son unas pequeñas imágenes de lo que estuvimos haciendo la semana pasada. Tuvimos nuestra junta con el comité de ética. Afortunadamente nos aprobaron aplicar el estudio.
lo presentamos tal cual, así como ahorita. La doctora ahí está presentando el cartel que ahorita les enseñé. Por allá ando yo ahí haciendo encuestas ya con los enfermeros. Y pues bueno, se trata de convertir el burnout. Ahí estamos ya después de la jornada. Pero como no todo es trabajo, pues también nos dimos nuestra chance de irnos de pata de perro. Muchas gracias por su atención.